preguntarles a ustedes como periodistas, sí, ¿qué otra alternativa habría, digamos, como para contemporizar o disminuir, por ejemplo, el tema de la trata, cuando desde determinados medios gráficos, es decir, se sigue haciendo, por ejemplo, publicidad sobre la trata, es decir, de alguna manera velada, y hay medios muy importantes que ocurre eso? ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Bueno, se ha disminuido mucho a partir de un decreto presidencial de hace 2 años, creo, donde se prohibió la oferta y la demanda, también vinculada con la prostitución. En todo tipo de medios. Se ha disminuido mucho, es decir, el diario Clarín, donde yo trabajé, se dedicó durante muchos años, tuvo el famoso rubro 59, hoy en día tiene una publicidad oculta, pero en mucha menor medida, ha sido sancionado varias veces, ha apelado y sigue ese tema, digamos, en gestión, todavía en ningún momento ha pagado las multas que corresponden. No es el único medio, hay también uno de los 3 diarios de Río Gallegos que publica, no tan encubiertamente, publicidad sobre oferta sexual. Creo que también algún diario de Córdoba, existe eso, pero tiene que haber también una decisión política muy fuerte. Es decir, en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos los volantitos y los cartelitos que se ponen en los teléfonos públicos, que los pegan por todos lados. A partir justamente de la sentencia por el caso Marita Verón, empezaron a surgir movimientos que por suerte son mixtos, de despegatinas. Entonces hay 2 o 3 agrupaciones que se han formado que salen periódicamente a despegar carteles. Y van, por ejemplo, uno se llama Martes Rojos, que van con la bolsa roja porque es la bolsa de residuos patológicos. Entonces después los papeles obviamente se los entregan a una cooperativa de cartoneros. Y también hay mucha gente que lo hace por su cuenta, es decir, nosotros en la red Parya tenemos la costumbre de ir así con la mano abierta, empezar a despegar papeles, es decir, lo hacemos y vemos mucha gente que lo hace también. Bien, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Sí, yo por ahí la pregunta que voy a hacer, acá, María Angélica Riquelme es mi nombre. La pregunta apunta al tema de si hay avances en esto de la sanción al prostituyente. Justamente, buena pregunta, muy buena pregunta. El año pasado se aprobó una ordenanza en Posadas, que se aprobó por unanimidad, para penalizar al cliente de prostitución, al consumidor de prostitución, en el que fuera hallado en un allanamiento en un prostíbulo. Ahora, me han dicho que Posadas en sí ya no tiene prostíbulos. Sí, me imagino que debe seguir habiendo todavía, a pesar de que han hecho un trabajo muy intenso en algunas partes. Bueno, es muy difícil porque realmente Misiones es una provincia con una fragilidad inmensa en lo social y en lo cultural. Es una provincia que debe tener, junto con Santiago del Estero, mayor cantidad de violaciones a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Pero ese fue un avance. Después, esta semana justamente obtuvo media sanción un proyecto de ley del senador Aníbal Fernández que pretende penalizar al consumidor de prostitución, digamos, al cliente que, sabiendo que tiene relaciones con una víctima de trata, las tiene igual, lo cual me parece que es una falacia absoluta, porque en primer término, poder demostrar que ese hombre sabía que era una víctima de trata es algo imposible. En segundo lugar, la propia esencia del consumo de prostitución hace que el hombre que paga por sexo no quiera saber absolutamente nada de la vida personal de la mujer a la cual le está pagando o por la cual está pagando. ¿Por qué? Porque si se entera de algo se va a sentir muy culpable y lo único que quiere, lo que menos quiere es sentirse culpable. Entonces, la verdad no le interesa, a ese hombre no le interesa si esa mujer fue víctima de trata, si empezó siendo menor de edad, si es menor de edad, al contrario, muchas veces piden menores de edad.
Entonces, realmente ese proyecto de ley, digamos que ya tiene media sanción, seguramente saldrá con sanción completa en diputados, es nada más que jarabe de pico, no sirve absolutamente para nada. Hay otro proyecto de la diputada de Lari Coalición Cívica, Marcela Rodríguez, que apunta a un trabajo mucho más profundo, pero obviamente por razones partidarias no ha sido tratada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Sí. Con toda esta investigación que han ido llevado adelante y esta lucha también de la Red PAR, ¿han tenido algún tipo de inconveniente con las propias meretrices que consideran al suyo como trabajo sexual? De hecho, hay algunas que están agrupadas en una especie de asociación, AMA, si no me equivoco se llama. AMAR, sí. AMA. ¿Cuál es la respuesta desde ellas? Porque entiendo que hay víctimas de trata y que hay personas que, por más de que nosotros y la Red PAR lo considere explotación sexual, no se consideran ellas mismas de esa manera. Sí, eso es una posición, digamos, en la cual dentro de la red no tenemos todas el mismo punto de contacto, digamos, no todas tenemos la misma visión. Consideramos que, bueno, ellas se autodenominan así, es su propia denominación. Dentro de nuestro decálogo nosotros tenemos una posición que está acompañando la legislación argentina, que es abolicionista, es decir, en la Argentina la posición abolicionista significa la abolición de la prostitución porque se la considera una violación a los derechos humanos. Es decir, la otra posición, la reglamentarista, es decir, la de reglamentar la prostitución considerándolo un trabajo. Es decir, tenemos disidencias en ese sentido. Yo personalmente me considero 100% abolicionista, sobre todo porque, por charlar, por haber conversado mucho con mujeres en situación de prostitución, con muchas de ellas que estuvieron en algún momento explotadas, que después estaban por su propia cuenta, poniendo comillas, digamos, es decir, que no tenían ningún fiolo que las estuviera explotando. Pero de todas maneras, algunas han estado o van cada tanto, sí, van a algún prostíbulo y pasan a ser explotadas, después quedan sueltas, después tienen un hombre que las explota, es decir, es un camino reversible. No existe una independencia absoluta, no existen cooperativas o que son muy pocas las cooperativas de prostitutas, digamos, como llamándolas en los propios términos, como se pueden autodenominar, digamos, las mujeres de AMAR. Es decir, es un grupo muy, muy minoritario, no es representativo de la inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitución. Yo personalmente en mis notas lo que he hecho es decir, bueno, se autodenominan de esta manera, no les quito la autodenominación, es su denominación, pero la realidad es otra y que en general están también vinculadas con prostíbulos. Bien, abriríamos a la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo acordado. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta más o algún comentario? Ahora y cierro. Me preocupa una conversación que tuve con un señor en una oportunidad. Él me plantea que en parte la culpa, o bueno, no sé si la culpa, pero el factor determinante con respecto a la trata es la mujer, la madre, ¿no? Esta concepción que a veces se tiene con respecto a la madre en la crianza y cómo, bueno, influye el Edipo de alguna manera. ¿Es tratado en alguna oportunidad en su libro o hace referencia a esta concepción que hace que se reproduzcan estas prácticas? No lo tomo desde un punto de vista, digamos, psicoanalítico para nada, porque no tengo esos conocimientos. Tampoco ha surgido en esto, sí tomo la cuestión cultural, pero personalmente creo, estoy respondiendo a su pregunta específicamente, que
es una responsabilidad de todos, de ambos sexos, es decir, no es una cuestión en la cual tenga responsabilidad la madre nada más y el padre no. Es decir, si vamos al hecho de cómo existe la tradición, entre comillas, de debutar en el prostíbulo, cumplir la mayoría de edad debutando en el prostíbulo, entonces no podemos achacárselo a la madre esto. Creo que, bueno, da para mucho esto, pero bueno, ya estamos medio en la hora. Sería como todo lo que le achacan a las madres, ¿no? Lo tiré como idea como para ampliar esta temática y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estos conceptos los tienen muchos hombres. Claro, los tienen los hombres, pero bueno, lo que pasa es que tenemos que discutirlo entre todos. Entre todos y todas. Acá sí, todos y todas. Sí. Bien, vamos a ir terminando. Antes de finalizar, les quiero comentar que Sibila, tras la finalización de la presentación, se va a dirigir al stand de Planeta y allí va a seguir conversando con quienes quieran conversar con ella, firmar los libros que quieran hacerle autografiar. Quiero, antes de finalizar, agradecer especialmente al Centro de Empleos de Comercio y al diputado Sergio Rodríguez, quienes han colaborado para que Sibila estuviera aquí en este lugar. También a Lorena Troncoso y a Nadia Becerra, dos personas que han colaborado amplia y eficazmente para hacer posible esta presentación. A la Fundación Irene, a la Fundación Acciones para la Paz, al Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades, al Centro de Estudios de Género y Salud de la Facultad de Ambiente y Ciencias de la Salud, y a todos y a todas quienes contribuyeron a difundir esta actividad, entre ellas nuestras colegas de PAR. Gracias a todos y buenas tardes.